Agradezco al comité organizador por su invitación en la participación en este curso de actualización del manejo de los pacientes con infección por SARS-CoV-2. Entonces, declaro que no tengo ningún conflicto de interés por reportar. Y es que en el manejo del dolor comenzamos por su definición. Desde 1986, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor lo define como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión ística presente o potencial o descrita en términos de la misma. Con el tiempo, esta definición ha evolucionado y se le han agregado un montón de factores adicionales y actualmente encontramos que se define como una experiencia aversiva perceptual y afectiva compleja determinada tanto por las respuestas biológicas a los estímulos nociceptivos como por el significado de estos estímulos para cada sujeto, con interrelación de múltiples factores tanto físico-sensoriales, psicológicos, emocionales y subjetivos. Encontramos los componentes del dolor, no solamente es fisiológico, desde el cual se hablaba inicialmente, sino que encontramos otras esferas como la esfera cognitiva, la esfera emocional y la esfera social, que finalmente nos van a llevar a la manifestación del dolor. Y es que día a día nos vemos enfrentados a entender los síntomas de nuestros pacientes y el dolor es uno de los más complicados. Como ilustra esta caricatura de Quino, la expresión del dolor por los pacientes puede ser de tantas formas y puede tener tantas dimensiones que a veces al final del día nos podemos encontrar o sentir inclusive que estamos en el lugar equivocado o desempeñando el papel para el cual no hemos estado entrenados. Desde el brote de COVID-19 en China a finales del 2019, seguido de la amplia difusión y rápida difusión a través de todos los países, más de 126 millones de personas se han infectado, lo que ha resultado en más de 2.776.824 muertes al día de ayer en el tablero de la Universidad de Johns Hopkins. Y el modelo biopsicosocial del dolor se enfatiza en sus causas multifactoriales, recordando que el dolor no solo es una respuesta a una lesión, sino que es una interrupción a los sistemas homeostáticos del cuerpo debido a la multitud de factores que conducen a un aumento de la respuesta al estrés. En cuanto a la prevalencia del dolor en COVID, de acuerdo a varios estudios, la enfermedad puede producir fiebre, tos, náuseas, vómito, pérdida del sentido del gusto y del olfato, rinorrea, fatiga y dolor. Dentro del dolor podemos encontrar odinofagia, dolor abdominal, dolor torácico, cefalea y mialgias, que nos van a expresar un dolor neuropático, somático y musculoesquelético. En esta revisión sistemática, realizada en el 2020, se incluyeron 326 artículos, de los cuales se extrajo una muestra de 3.781 pacientes, encontrando pues la prevalencia de dolor. Acá encontramos como la prevalencia del dolor torácico en el estudio fue de aproximadamente un 4%, el dolor de cabeza un 10%, las mialgias hasta un 18%, el dolor abdominal, que es el que menos encontramos en el COVID, 0.2%, y el dolor de garganta hasta un 12%. Sin embargo, hay otras descripciones que nos amplían un poco más la prevalencia de estos síntomas de dolor, llevando el dolor de cabeza hasta el 33.9%, el dolor de garganta hasta un 47%, las mialgias y las artralgias hasta un 61%, el dolor torácico sigue siendo bajo hasta el 17% y el dolor abdominal hasta un 14.5%. En cuanto a la cefalea, globalmente tiene una prevalencia de hasta el 47%. Es una importante causa de sufrimiento y reduce la calidad de vida y produce discapacidad. Es un síntoma clínico muy común en la mayoría de las infecciones y pues la infección por COVID no es la excepción. Este estudio, que fue una revisión de la literatura realizado en China entre diciembre y enero del 2020,
La incidencia de la cefalea fue reportada hasta un 15.4%. El mecanismo por el cual el COVID produce cefalea aún permanece incierto, como la mayoría de cosas en COVID. Algunas de las causas posibles se han descrito como la elevación de las citoquinas séricas, como el factor de necrosis tumoral, la interleuquina 2, 6 y 8 y el factor estimulante de colonias de macrófagos pueden producir dolor. El trastorno en el intercambio de los gases alveolares lleva a una hipoxia cerebral, lo cual aumenta el metabolismo anaeróbico de las mitocondrias cerebrales. Eso nos produce una acumulación de metabolitos ácidos, llevando a una obstrucción del flujo sanguíneo, edema celular, dilatación cerebrovascular, y lo cual nos lleva a una cefalea por isquemia y congestión. El otro mecanismo que se ha planteado es la invasión directa del virus al sistema nervioso central. Es un virus neurotrópico y a través del trigémino y del tracto solitario y a través también del nervio olfatorio puede ascender para comprometer el sistema nervioso central y llevarnos a cefalea. El contacto de las gotas que contienen el virus cuando entra en la conjuntiva, en la nariz o en las papilas gustativas, pues son las vías de acceso de este virus. En cuanto a la odinofagia, es el dolor causado por la inflamación de los tejidos ubicados detrás de la garganta y hasta el 80% de este síntoma es causado por virus, como ya bien es conocido por influenza, rinovirus y ahora por coronavirus. A nivel internacional, las quejas del dolor de garganta representan aproximadamente del 1 al 4% de todos los informes de atención primaria y hasta el 80% de las personas han experimentado dolor de garganta relacionado con infección. En China se realizó este estudio para la caracterización clínica de la enfermedad y se realizó una cohorte de 1.099 pacientes, donde 153 pacientes informaron acerca de dolor de garganta con una tasa de incidencia aproximadamente del 13.9%. Este otro estudio, que pretendía hablar de las características de los pacientes hospitalizados con diagnóstico confirmado de COVID en Estados Unidos, con una cohorte de 1.482 pacientes, demostró que el dolor de garganta o la odinofagia representa el 17.8%. En la actualidad, pocos estudios han podido explicar claramente cuál es el mecanismo por el cual se desarrolla este dolor. Debido a que tanto el SARS-CoV-2 como el virus de influenza se pueden propagar a través del tracto respiratorio y mostrar síntomas similares, se especula que la razón por la cual el dolor de garganta se produce en la influenza puede ser aplicable o replicable en el de SARS-CoV-2. Y es que la liberación de mediadores inflamatorios como prostaglandinas y bradykininas en las vías respiratorias afecta los nervios sensoriales de las capas de los tejidos y producen odinofagia. Las mialgias y las artralgias son definidas como el síntoma es un síntoma descrito como dolor o disconfort muscular y es causado principalmente por la infección sistémica o local. Suele ser más difusa que localizada y afecta negativamente a nivel psicológico, físico y social a nuestros pacientes. En una investigación de 36 casos se encontró una prevalencia del 29.4% de los individuos con dolor de garganta y en esta otra investigación acerca de las características clínicas de los pacientes se encontró que hasta el 61% de los pacientes tenían dolor de garganta. De la misma forma, no está descrito adecuadamente o no se conoce el mecanismo por el cual la infección por SARS-CoV-2 nos va a producir la odinofagia. Se especula que tiene que ver con la elevación de la interleuquina 6 y la vamos a evaluar con la medición de, perdón, estamos hablando de mialgias, mil disculpas. La vamos a evaluar con la elevación de creatinina quinasa y la deshidrogenasa láctica. Es así como Mao y sus colaboradores en el 2020 realizaron este estudio donde encontraron que los pacientes con COVID-19 que tenían más síntomas musculares tenían
niveles más altos de CK y de LDH que aquellos sin síntomas musculares. Y es que en el músculo esquelético también encontramos receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2, que podría hablarnos acerca de la fisiopatología del dolor. Sin embargo, en las autopsias realizadas a pacientes fallecidos por esta infección, no se ha encontrado el ARN viral en el músculo, por lo cual pues se necesitan más investigaciones para saber si afecta directamente al músculo o es una respuesta a la elevación de todos los mediadores inflamatorios. Otra de las propuestas es que las citoquinas estimulan la prostaglandina E2 y esta media el dolor por medio de los receptores periféricos. Las mialgias están estrechamente relacionadas con la positividad de la prueba y puede usarse como uno de los predictores más fuertes para el diagnóstico. Cuando la mialgia no es generalizada, sino focal, nos debe alertar acerca de la presencia de rhabdomiolisis. Y es que este es un síndrome potencialmente mortal que se mide con la evaluación de concentración sérica de CK y la presencia de hemoglobinuria. Este nivel de CK elevado puede indicar la gravedad de la rhabdomiolisis, y es que los pacientes con infección grave tienen mayor niveles de CK y de LDH, por lo cual la gravedad de la mialgia puede predecir la gravedad de la infección por el COVID. En cuanto al dolor torácico, está descrito como la incomodidad o dolor entre el cuello y la parte superior del abdomen. Durante toda la vida afecta al 20 a 40% de la población general y produce un deterioro de la calidad de vida relacionada con la salud. Entre el 20 de enero al 10 de febrero del 2020, CHIS colaboradores reclutaron 416 pacientes diagnosticados con COVID en Wuhan, y de los cuales 14% de los pacientes presentaron dolor torácico. El mecanismo por el cual lo produce es desconocido. Parece que es el resultado de una lesión cardíaca o de una infección inflamatoria pleural. Se ha observado una alta expresión de enzima convertidora de angiotensina 2 en el corazón, y las autopsias de los pacientes fallecidos por esta causa sí reveló la presencia del ARN viral en las muestras del corazón, lo cual hace que se pueda deducir que el virus puede invadir directamente los cardiomiocitos y producir daño cardíaco y con esto el dolor. En comparación con los pacientes generales, los pacientes graves y críticos tienen una mayor incidencia de dolor, y en este estudio que habla acerca de los factores de riesgo y la predicción de mortalidad en pacientes mayores con COVID, se realizó una revisión clínica de los datos, encontrando que los pacientes supervivientes versus los pacientes no supervivientes, la posibilidad de manifestar dolor torácico como síntoma relacionado con COVID es 3 veces mayor y puede estar relacionado con mayor riesgo para desarrollar COVID grave, crítico e inclusive llevarlo a la muerte. En cuanto al dolor abdominal, no hay mucho descrito. Tiene una baja prevalencia, como veíamos al principio de la charla. Inclusive hay descrito en el primer estudio que presenté que era de 0.02%. En este estudio, que tenía 452 pacientes, se encontró que la tasa de incidencia fue de 5.1%. De la misma forma, no se ha explicado claramente el mecanismo por el cual se produce el dolor. Parece estar relacionado con la expresión abundante que existe de la enzima convertidora de angiotensina 2 en el tracto gastrointestinal, especialmente en el intestino delgado y grueso, por lo cual al unirse el virus a su receptor puede desencadenar la respuesta inflamatoria y producir dolor. Bueno, ya terminamos de revisar un poquito la prevalencia acerca de los síntomas relacionados con dolor en nuestros pacientes con COVID. Vamos a hablar ahora acerca del abordaje y del manejo que debemos dar. Las tendencias actuales en la medicina del dolor se centran en una atención multidisciplinaria, en la cual debemos tener en cuenta estrategias farmacológicas, no farmacológicas e intervencionistas. En esta, el tratamiento farmacológico sigue siendo el pilar para el manejo del dolor. La analgesia multimodal
que es el uso simultáneo de múltiples medicamentos que se emplean para diferentes mecanismos de acción, nos dan sinergia farmacológica con la dosis mínima eficaz. Y esto se ha asociado con una mejor analgesia, con menos efectos secundarios, mayor tolerabilidad, mayor abordaje de blancos terapéuticos, mayor posibilidad de éxito en el tratamiento del dolor, llegando hasta un 80-90% del control. Deben incluirse dentro del manejo un manejo biopsicosocial, terapia cognitivo-conductual, programas de autocuidado en línea que integren ejercicio, higiene de sueño y estilos de vida saludable dentro del manejo del dolor en los pacientes con COVID. La monoterapia es algo que con el transcurso del tiempo se ha ido dejando de lado y por eso encontramos ahora presentaciones con las cuales contamos que incluyen varios medicamentos, hablando de lo que ya mencioné. La monoterapia nos puede llevar al uso de dosis excesivas que pueden producir insuficiencia hepática, como el acetaminofén, que es una causa importante en el mundo. Vamos a clasificar el dolor de acuerdo a su duración, localización, patogenia, curso, intensidad, enfermedad y el pronóstico. Todo esto nos va a dar las herramientas para poder abordar de una forma adecuada el dolor en nuestros pacientes. Tenemos instrumentos de medida unidimensionales y multidimensionales. Dentro de los unidimensionales encontramos las escalas verbales, escalas visuales análogas, escalas numéricas, escalas pictóricas. Y las multidimensionales no tienen como mayor impacto en el manejo del servicio de urgencias. Aquí están los ejemplos acerca de las escalas que nos van a dar el valor de la apreciación del dolor que tiene el paciente y nos va a dirigir el tratamiento. Usamos la escalera analgésica de la OMS, que está descrita ya hace muchísimos años, y nos evalúa el dolor situándolo como leve, moderado o severo, dándonos las opciones terapéuticas que podemos usar en cada uno de los escalones. Se ha evolucionado acerca de este concepto y la escalera analgésica de la OMS ya modificada ya no tiene solo 3 escalones, sino puede tener hasta 4, donde el cuarto habla acerca del intervencionismo y se habla también acerca de que ya no es una escalera, sino un ascensor, en el cual podemos subir y bajar, no por los peldaños, dependiendo de las necesidades de nuestros pacientes. En todos tenemos la posibilidad de usar coayudantes para el manejo tanto de efectos secundarios como potenciar el efecto de los analgésicos. Y es que contamos con todo este arsenal de medicamentos para el dolor, para el manejo del dolor de nuestros pacientes, con presentaciones por donde se les ocurra. Los fármacos, esto es para mencionar que los fármacos coadyuvantes pueden ser tanto coanalgésicos, coadyuvantes analgésicos o coadyuvantes solos, que nos ayudan en el manejo del dolor. El manejo del dolor se estableció bajo las interacciones medicamentosas y es aquí donde gana peso la muerte súbita. Y es que sigue siendo un problema de salud pública, aproximadamente del 20 a 30% de las muertes reportadas por causa cardíaca en los Estados Unidos están relacionadas con muerte súbita. Y los mecanismos responsables de las arritmias malignas que nos van a llevar a la muerte súbita, vemos cómo todos estos factores están relacionados con su desenlace, donde nos encontramos entonces medicamentos, deshidratación, alteraciones hidroelectrolíticas, problemas hemodinámicos, la hipoxia, la acidosis, que finalmente nos van a llevar a un paro cardíaco y a la muerte de nuestros pacientes. Así que tenemos que evaluar la prolongación del QT, que puede tener un efecto o no proarrítmico, la cual, en conjunto con la hepatotoxicidad que mencioné con el acetaminofén, son la causa más común de la retirada de los fármacos comercializados. La prolongación del QT puede producir síncope, convulsiones y muerte súbita. Y desde el 2005, la Agencia Europea del Medicamento y la FDA han retirado más de 100 fármacos del mercado que producen prolongación del QT y están relacionadas con inhibición del metabolismo enzimático de la citocromo P450. Estas sociedades nos invitan entonces a conocer los medicamentos,
conocer los factores de riesgo asociados, conocer las interacciones medicamentosas, determinar en la manera de lo posible el valor QT antes de indicar un medicamento e informar al paciente sobre el riesgo que existe con la administración de estos. Evaluar también la presencia de un QT largo preexistente, la presencia de bradicardia sinusal, sexo femenino, edad mayor a 70 años, miocardiopatía subyacente, la presencia de infarto agudo del miocardio, alteraciones hidroelectrolíticas y la asociación con drogas, las cuales a veces pueden ser de venta libre. Y es que aproximadamente el 20% de los pacientes con COVID pueden tener afección miocárdica expresa. Muchos seguramente serán los casos que son oculta y que nos pueden aumentar este riesgo. Para eso contamos con herramientas para evaluar el riesgo-beneficio de la administración de los medicamentos, y es así como el Centro de Educación e Investigación en Terapéutica de Arizona creó varias herramientas para poderlo realizar. En esta aplicación, que aquí está el link para que accedan a ella y la puedan revisar, encontramos con la validación de los medicamentos que producen la prolongación del QT. Nos clasifica el riesgo que pueden llegar a tener la administración de esos medicamentos en cuanto a la producción de prolongación del QT y torsión de puntas. Así, entonces encontramos rojo, que es un riesgo conocido para torsión de puntas, posible riesgo conocido, un riesgo condicionado en el cual tenemos que tener en cuenta todas las variables para poderlo administrar, y las que definitivamente no debemos administrar en nuestros pacientes. También está desarrollada esta aplicación que es gratis, la pueden descargar y nos ayuda a ver cómo debemos manejar el dolor de los pacientes teniendo en cuenta las interacciones medicamentosas y la prolongación del QT. Nos ayuda a identificar los pacientes con un perfil alto de riesgo y nos informa cuáles son las medicaciones y combinaciones que pueden causar la prolongación del QT y la muerte cardíaca súbita. Esta es como el árbol de decisiones que tenemos en la aplicación, en la cual tenemos que ingresar datos del paciente, datos acerca de los medicamentos, nos evalúa el riesgo de la torsión de puntas y los medicamentos que deberíamos usar o prevenir su uso. Las guías del manejo de Liverpool, desarrolladas por la Universidad de Liverpool, la encontramos en esta página, nos ayuda a identificar también las interacciones que pueden haber con los medicamentos que se están desarrollando recientemente, pues experimentales para el tratamiento de COVID. Ya como nos ilustró el doctor Emiro Valverde el día de ayer, todos estos medicamentos están usándose para el manejo de los pacientes con COVID. Y vemos cómo los analgésicos pueden tener interacciones con este tipo de medicamentos. Tenemos entonces un sistema de semaforización en el cual nos indican qué medicamentos no deben ser coadministrados, cuáles tienen una significancia de una potencial interacción que nos hace estar evaluando un poquito más estrechamente a nuestro paciente, cuáles tienen una potencial interacción pero que pueden ser administrados y los que clínicamente no tienen ninguna interacción y pueden administrarse libremente. En cuanto al acetaminofén, tiene una acción central y periférica para reducir la síntesis de prostaglandinas a través del ácido araquidónico mediante la inhibición de la ciclooxigenasa, sola o en combinación con los AINES. Son el tratamiento de elección en el manejo del dolor leve a moderado como parte de la analgesia multimodal, no solamente en COVID, sino en el dolor en general. Toca tener cuidado con las dosis, que no se excedan más de 4 gramos diarios para que prevengamos la hepatotoxicidad de nuestros pacientes. En cuanto a los inflamatorios no esteroideos, mucho se ha dicho acerca de ellos. Desde el año pasado, en marzo, se lanzó una alerta acerca de la prevención del uso de los antiinflamatorios en los pacientes con COVID debido a el aumento de la mortalidad en los pacientes que usaban este tipo de medicamentos.
estas recomendaciones y estas alertas fueron pues rápidamente reversadas al no haber evidencia acerca de que esto fuera verdad. Disponemos de antiinflamatorios no esteroideos COX-1 y COX-2. Se desconoce el efecto de los AINES sobre el curso del COVID-19. Se cree pues, que pueden tener un papel beneficioso en el alivio de los síntomas resultantes del aumento de la producción de prostaglandinas y citoquinas proinflamatorias que se ve en la sobreproducción de la interleuquina 6 en la fisiopatología de la infección por el SARS-CoV-2. Se realizó esta revisión sistemática donde se incluyeron los estudios para ver qué había acerca de AINES y antiinflamatorios específicamente, y es que no se ha realizado ningún ensayo clínico sobre las infecciones por COVID, ni síndrome respiratorio agudo severo, ni síndrome respiratorio de Oriente Medio en relación con los antiinflamatorios. Los estudios demuestran que el ibuprofeno y el naproxeno no solamente tienen efectos positivos en el control de los síntomas del resfriado, sino que también tampoco tienen efectos secundarios graves en las infecciones virales. Aunque se basan en la evidencia existente, los antiinflamatorios han sido efectivos en el tratamiento de infecciones respiratorias causadas por influenza y rinovirus, ya que no hay un ensayo clínico sobre COVID-19 acerca de su uso. En esta revisión sistemática se examinaron 10.999 títulos relacionados con el uso de antiinflamatorios en COVID. Ninguno de los estudios abordó COVID-19, síndrome respiratorio agudo severo o síndrome respiratorio de Oriente Medio. Ninguno examinó la utilización de la atención médica hospitalaria de los antiinflamatorios, y en ninguno se encontró que hubiera un efecto de los AINES sobre la mortalidad y los eventos cardiovasculares en adultos con infecciones respiratorias virales. Así que no hay evidencia concluyente que demuestre que los antiinflamatorios en pacientes con infecciones respiratorias virales estén asociados con riesgos adicionales o resultados adversos agudos graves más allá de los que ya tienen los AINES solos o las infecciones virales solas. La Organización Mundial de la Salud, en abril del 2020, después de que lanzó la alerta acerca de la prevención del uso de los antiinflamatorios, realizó una revisión sistemática en la cual se incluyeron 73 estudios. Nuevamente, ninguno está descrito en COVID o en la evaluación de la pandemia. Todos los estudios se centraron en infecciones respiratorias virales agudas o afecciones comúnmente causadas por virus respiratorios. La mayoría de los estudios informan que no ocurrieron eventos adversos graves, y la limitación es que pues, no se disponía de evidencia directa de pacientes con COVID, SARS o MERS. En la actualidad no hay evidencia de que ocurran eventos adversos graves, eventos o efectos en la supervivencia a largo plazo o calidad de vida de los pacientes con COVID-19 como resultado del uso de los antiinflamatorios. En estas guías para el manejo y el diagnóstico del COVID, que se actualizan diariamente y los invito a revisarlas, se concluye que se recomienda el uso de acetaminofén o ibuprofeno, debido a que en la actualidad no hay evidencia de eventos adversos graves en pacientes con COVID-19 que toman este tipo de medicamentos. Y es avalado por la NICE y por todos los entes regulatorios en el manejo del COVID. Finalmente, les dejo esta foto, este cuadro, el grito, en el cual los invito a que recordemos que el dolor es lo que el paciente dice que es lo que el paciente dice, describe y no lo que el médico piensa que debe ser. Muchas gracias.